El que es terrenal solo aspira a los bienes de la tierra y en ellos se deleita, colocando su esfuerzo y seguridad, puesto que no apunta a la eternidad. Por el contrario, los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra aspiran a los bienes eternos que no les serán quitados después de esta vida finita. Más bien, son tesoros acumulados en los cielos que posteriormente le brindan una vida eterna de gracia y poder sin igual. ¿Y tú, qué prefieres? ¿Acaso prefieres los bienes terrenos pasajeros? ¿O por el contrario, anhelas lo que no te serán quitados por la eternidad? Acompáñanos en el banquete de vida titulado Priorizar a los bienes eternos sobre los terrenos a continuación. Feliz Shabbat Shalom, preciosos reyes santos, bienvenido a este Shabbat de delicia que el Padre bueno Jehová Dios nos ha preparado para librarnos de la codicia y vivir en su infinita voluntad. Amén. Si verdaderamente somos de Cristo, debemos saber que, aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos y como embajadores de Yeshua HaMashiach tenemos la asignación de impactar al mundo con la cultura del reino de Jehová para ser discípulos suyos en medio de todas las naciones de la tierra. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos de la carne. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Es el consejo del apóstol Pablo en Gálatas 5, verso 13. En Yeshua HaMashiach, por el bautismo matrimonial, fuimos hechos coherederos de todo lo creado, tanto lo visible terrenal como lo invisible espiritual. Nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y plata y concede a cada uno recursos para administrar de acuerdo con las capacidades con los que nos ha dotado. Por ello, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Preciosos reyes amados, basaremos el banquete de vida de hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos del 13 al 21. Demos inicio con los versos del 13 al 14. Uno de entre la gente pidió a Yeshua: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Quien se dirige a Yeshua no viene en solicitud de que haga un juicio justo, sino que viene a que Yeshua se ponga de su parte para ir en contra de su hermano. Y lo más seguro es que se está oponiendo al primogénito, a quien le correspondía una doble porción de la herencia, de acuerdo a la ley descrita en Deuteronomio 21, verso 17, en cuyo caso está yendo en contra de una autoridad legal para él. Yeshua se negó a emitir juicio en este caso injusto, además porque en su primera venida él no vino como juez, sino como salvador. Ahora, en la parucía sí vendrá como juez y he aquí la importancia de estar preparados para cuando nos toque rendir cuentas y entonces seamos encontrados irreprensibles. A raíz de este incidente, Yeshua le responde a este hombre con una declaración contenida en el verso 15. Después dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida.
Yeshua exhorta a evitar toda clase de codicia, siendo en el Strong griego 4124 pleonexia, que deriva del 4119 pleión, que significa más numeroso, y del 2192 exo, que significa poseer. Propiamente es el deseo de poseer más cosas, codiciar un número mayor de cosas temporales. Tales cosas van más allá de lo que Dios ha determinado que sea lo mejor para la eternidad. Es decir, va más allá de su voluntad preferida. La codicia define a este hombre porque su énfasis en la vida no estaba en las cosas espirituales, sino solo en las materiales. Esto sucede porque el hombre carnal basa su salvación en el desarrollo de habilidades que le permitan acumular riquezas que le den paz y seguridad material, como el rico Epulón frente a Lázaro, quien consideraba que no existía más vida que la presente, pero al morir descubre que no es así, siendo castigado con una sed perpetua. ¿Quién iba a imaginar a uno que banqueteaba regiamente a diario con las mejores comidas y bebidas, que padecería la necesidad imperiosa y perpetua de una gota de agua para calmar su sed? Su ferviente deseo era recibir de lo que Dios da de gratis a través de la lluvia, manantiales y ríos, el agua. Ya no anhelaba su riqueza, por lo que había trabajado durante toda su vida terrena. La declaración dada por Yeshua en el verso 15 constituye la clave para entender la parábola de los versos del 16 al 20, que dice así. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Analicemos las características de este hombre. Era uno que se enriqueció con su cosecha de trigo. Su apariencia exterior indica que se trataba de un hombre trabajador. Y lo más seguro, con familia, casa, servidumbre, un buen medio de transporte. Además, trabajadores a su cargo que le ayudaron a obtener una cosecha que le garantizaba vivir cómodamente el resto de sus días. Era un empresario exitoso. Pero a pesar de todo esto, Yeshua le llamó pobre loco. ¿Por qué? Porque solo pensaba en sí mismo, era egocéntrico y codicioso. Yeshua dice en el verso 19, entonces yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Tenemos aquí una palabra importantísima para conocer a este hombre más allá de lo que externamente describe la parábola. Este hombre le habla a su propia alma, es almático, en donde su mente, voluntad, emociones y sentimientos son dominados por los placeres de su carne. Es un carnal. Veamos qué dice la Biblia de este tipo de personas. No tienen conciencia de la vida eterna, porque su vida se centra en lo que ve, escucha, toca, huele y siente. Su meta es poseer en el mundo. Sobre esto nos dice Yeshua en Mateo 16, verso 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Además,
no pueden agradar a Dios, pues siempre buscan agradarse a sí mismos. En relación a esto nos habla Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No valoran, no disciernen o entienden las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Ya lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del Espíritu. Son gente envidiosa, pleitera, que tienden a dividir por sus propias ideologías. Acerca de esto nos habla 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Pues continúan siendo carnales. ¿No hay rivalidades y envidia entre ustedes? Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Además, son amantes de todas las ofertas del mundo, fascinados y esclavos de las modas, ideologías, tradiciones. Son fácilmente transculturizados. Acerca de esto nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versos del 15 al 16. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Y sigue diciendo este carnal de la parábola, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. En otras palabras más populares, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo que traduce, no pensar demasiado en el futuro y que más bien se disfrute del presente y sus placeres básicos, como el comer y el beber. Porque lo más seguro que todo mortal tiene es la muerte. Yeshua no les está diciendo nada nuevo, sino que está haciendo referencia del profeta Isaías capítulo 22 versos del 12 al 14. El Señor Jehová de los ejércitos los invitaba aquel día a llorar y lamentar sus pecados, a cortarse el pelo y a vestirse con un saco. Pero prefirieron reír y divertirse. Mataron bueyes y degollaron ovejas. Comieron carne y bebieron vino. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora bien, Jehová de los ejércitos me ha comunicado esto. Esta falta solo será pagada por su muerte. Así que la sentencia de muerte que pesa sobre este rico codicioso ya estaba dictada desde el profeta Isaías, pero es precedida por el mandamiento de Éxodo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Jehová, que conoce el corazón del hombre, siempre se ha adelantado a dar instrucciones para que no perezca eternamente. Y eso, preciosos reyes amados, es amar. Ante este pensamiento carnal que solo se place en sus posesiones, Yeshua pregunta, ¿quién se quedará con lo que has preparado? Lo que hace eco de Eclesiastés capítulo 2, verso 21. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Es el análisis carnal de uno que nunca incluyó a Dios en sus planes, porque quien trabaja para sí mismo y lo suyo, trabaja por lo finito, lo que se resume en tanto guardar para que al final pares en un ataúd de muerte eterna con tan solo la ropa que te ponen y escoge otro. Ahora, quien trabaja para Jehová lo hace por lo eterno y además recibe aquí bienes materiales, como Yeshua lo enseñó a sus discípulos, quienes le preguntaron algo que además
es de sumo interés para todos los que le servimos el día de hoy. Le dice: Maestro, ¿cuál es la recompensa para nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? Y el maestro da una respuesta que es una ley vigente para todo discípulo en todas las edades de la raza humana sobre la faz de la tierra. Responde en Marcos capítulo 10, verso del 29 al 30. En verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Debemos estar atentos porque constantemente recibimos adoctrinamientos de este mundo. Por ello debemos estar efectivamente conectados con quien rige nuestras vidas, la verdad de la palabra de Dios, que obedecemos y recibir así al ayudador, al Espíritu Santo de Dios, que nos afirma la identidad de ser sus hijos y como tales vivimos de acuerdo a su instrucción. Es así como podemos vivir en este mundo al que no pertenecemos, siendo embajadores del reino de Dios en esta tierra. Por ello, a donde vamos hablamos su lenguaje y no el del mundo. Por ello, anhelamos los bienes eternos. Por ello, filtramos todo lo que represente una influencia diferente a la de Dios. Dice Yeshua en Lucas capítulo 11, versos del 34 al 36. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona estará en oscuridad. Procura, pues, que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante como bajo los destellos de la lámpara. Es necesario que nos desconectemos de la influencia del mundo, demonio y carne, para que nuestro propio espíritu se conecte al Espíritu de Dios. Es una decisión que debemos tomar con determinación y firmeza, porque el ataque para separarnos de Dios y de la vida eterna es brutal y feroz. Por ello, hay que dejar de ver y escuchar al mundo que con sus ofertas de progreso proporciona las distracciones digitales a través de los celulares que constituyen una prolongación de nuestras extremidades, con sus redes sociales, en donde se invierten horas scrolleando que generan necesidades de lo que no conocíamos y que no nos hacía falta, despertando de manera sutil la maldición de la codicia, lo que nos lleva a distracciones internas con pensamientos, preocupaciones y emociones por el tener más y más, invirtiendo tiempo en idear medios para conseguirlos. Y si no se detiene la bola de nieve, entonces aparecen las adicciones a la tecnología, que son peor que las drogas, por lo que día con día a todo lo llamamos obsoleto, ya pasó de moda. Entonces es necesario hacer un alto y priorizar los bienes eternos, sintonizando nuestra vida a la frecuencia del logos y rema de Dios y accionar en conformidad a ello, porque fuimos creados para tener comunión con el Creador de todas las cosas y caminar en su voluntad. Actuemos en conformidad al plan de Dios para nuestras vidas y usemos las herramientas y no que ellas nos usen a nosotros. Hijos amados, somos bendecidos por Dios para hacer una bendición en la vida de otros y para extender el reino de Dios con nuestras ofrendas y diezmos, que constituyen una poderosa defensa contra la codicia. El punto es claro: si honramos a Dios con lo que nos ha dado, Él nos bendecirá con más,
para que podamos honrarle con más. Se cumple el principio espiritual de siembra y cosecha. Siembras para bendecir, cosechas entonces bendición para ti y los tuyos. Cierra la enseñanza Yeshua con el verso 21. Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Y es que el afán por vivir acumulando cosas materiales hace esclavos del dinero y del tiempo, siendo que la vida y acciones giran en tener cosas materiales. Y definitivamente esto desagrada a Dios porque no hay tiempo para Él. Es el mal de la eclesía de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. La Odisea tiene 5 fallas espirituales mortales. Primero, infeliz, porque no aguardan en las promesas de Dios. Por ello, no aguantan las pruebas. En segundo lugar, son dignos de compasión, dignos de lástima, porque conociendo no aplican. Tercero, son pobres. Ellos piensan de sí mismos somos ricos económicamente, pero realmente son mendigos porque están en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque son unos autosuficientes. Cuarto, son ciegos. Tienen la vista nublada, no pueden ver bien porque están viendo de acuerdo con su propia visión carnal y codiciosa y no son capaces de ver los bienes espirituales eternos. Quinto, están desnudos, que no tienen el vestido apropiado para entrar en donde a las bodas del Cordero en la eternidad. Yeshua desea que antes de cubrir cualquier necesidad material en nuestras vidas, velemos por nuestra propia alma, la cual necesita el don de la salvación que solamente Dios puede darnos a través de cumplir nuestra parte en el pacto de la nueva alianza, sellado con la sangre del Cordero. Es buscar en Yeshua la salvación de nuestra alma y hacer tesoros en los cielos, porque cualquier tesoro que hagamos en esta tierra está expuesto a deteriorarse, a que pierda su valor. Pero lo que hagamos para Dios, eso nunca perecerá ni se perderá. Ahora les voy a dar unos ejemplos bíblicos de codicia y sus consecuencias generacionales. Tenemos a Lot, quien por la codicia escogió la llanura del Jordán, pero no pensó en el bienestar espiritual de su familia, a quien llevó a vivir en medio de la perdición de Sodoma, escogiendo así la maldición. En Génesis capítulo 13, versos del 10 al 13. Por lo que heredó a su linaje ser enemigo del pueblo de Dios, dando origen a los moabitas y amonitas, enemigos de Dios, en Génesis capítulo 19, versos del 37 al 38. También tenemos a Acán. Por su codicia fue infiel a la alianza que le prescribió Jehová y tomó objetos prohibidos por el anatema y lo escondió en su tienda. Acán perdió sus bienes, a toda su familia y su propia vida, porque por orden de Dios todo Israel lo apedreó. Los quemaron en la hoguera y los apedrearon, según Josué capítulo 7, versos del 1 al 26. Tenemos a Gehazi, que codició lo que Eliseo había rechazado de las riquezas de Naamán, los 10 talentos de plata, las 6,000 piezas de oro, los 10 trajes para cambiarse. Gehazi había tomado la riqueza de Naamán, también debía tomar entonces su enfermedad, la que se le pegó a él y a su familia para siempre. La riqueza que había obtenido la tenía que gastar rápidamente en la lepra, que le permanecerá. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 20 al 27. Vemos cómo el materialismo impío, carnal, sueña con una vida placentera, de realización, apartados de la disciplina de la palabra de Jehová. Piensan que la ley y las enseñanzas de Yeshua son obsoletas.
Dicen, comamos y bebamos que la vida es una sola. Esa filosofía satánica sostiene su teoría hueca de que lo único que uno se lleva es lo que ha gozado. Hay que ver que son bien brutos los hijos del diablo. Yeshua nos enseña que si hay algo que hagamos en esta vida y que afecta para la eternidad, es la entrega voluntaria sacrificial en obediencia a la palabra de Jehová, dirigidos por el Ruach HaKodesh. Sigamos el consejo del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Preciosos reyes amados, la práctica de la oración es fundamental para tener el alma anclada a la voluntad de Dios, por estar gobernada por el Espíritu que se conecta efectivamente al Espíritu de Dios. Por ello, digamos como el salmista del Salmo 90 en sus versos 14 y 17, cólmanos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría, que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. Amar a Jehová consiste en hacer todos los sacrificios necesarios para hacer prevalecer el diseño de la familia, sacrificando los deseos carnales propios para levantar con la ayuda idónea como uno solo la próxima generación de hombres y mujeres, reyes y sacerdotes santos de Jehová, que hagan prevalecer la cultura del reino, guardando los mandamientos tal como lo aprendieron de sus padres físicos y espirituales, y así siendo capaces de edificar en santidad a la novia santa del Cordero para la parucía. Ahora, preciosos reyes amados, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas y para ello el enlace está en la descripción. Fíjense que ser dueño de bienes materiales no es el problema, sino cuando los bienes materiales no se esclavizan a través de un deseo desmedido por la riqueza, lo que nos separa de nuestras verdaderas prioridades, de caminar bajo la voluntad de Dios para nuestras vidas, reflejando al amado Yeshua HaMashiach. Y es que en algún momento de nuestras vidas somos tentados a creer que podemos encontrar seguridad en la riqueza, pero cuidado, porque la fe puesta en las posesiones disminuye la fe en Jehová Dios, siendo el amor al dinero la raíz de todos los males. Sigamos el consejo del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versos del 9 al 10. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampa. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Entonces, no es el dinero lo malo, sino vivir en entrega voluntaria, sacrificial hacia él. Debemos dejar de poner en primer lugar el trabajo, los estudios y proyectos, al punto de no llegar a tener tiempo para Jehová Dios, creyendo que todo lo tenemos perfectamente planeado y controlado, viviendo en una falsa seguridad, cuando lo único seguro es que al descuidar el alimentar el alma del logos y rema de Jehová bajo las prácticas del temor de Dios y las obras de piedad, se está cometiendo el peor de los errores, con la consecuencia de ser un desnutrido espiritual, candidato a la muerte eterna. Por ello, la Escritura nos exhorta a no hacer planes sin considerar a Dios en ello. Bien lo dice Santiago capítulo 4, verso del 13 al 16. Ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año.
haremos buenos negocios y obtendremos ganancia. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o lo otro? Pero no. Están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. Después de esta enseñanza, te vuelvo a preguntar, ¿prefieres los bienes terrenos pasajeros o por el contrario, anhelas los que no te serán quitados por la eternidad? Preciosos reyes amados, debemos anhelar los bienes espirituales eternos sobre todo bien material para conquistar la vida eterna. Y es que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Antes de ver la hermenéutica, dale me gusta a esta enseñanza, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comenta el minuto de impacto y comparte este banquete de vida para que seas agente multiplicador para la salvación de las almas. Amén.